Mal partido de nuevo de los de Xavi, esta vez ante el Valencia en Mestalla. Ante un Valencia, hay que decir, muy mediocre, que es el Valencia de Baraja, pero es que el Barça tampoco se queda corto. Realmente este tipo de partidos que antaño tenían cierto color, que daban ganas de verlos, aunque no fueras ni del Valencia ni del Barça, se han quedado en partidos mediocres, partidos de los que la Liga Española ahora suele exhibir, que no tienen nivel ni en cuanto a los entrenadores ni en lo que respecta a los futbolistas. Un partido francamente olvidable desde el punto de vista técnico, táctico e incluso respecto a las pocas jugadas individuales que se puedan rescatar. Por nombres sí es verdad que tiene sus figuras, se podría decir a lo mejor que nombres como Joao Félix, Lewandowski o Pedri podrían dar cierto espectáculo, pero una vez más eso se demuestra que es solo eso, una cuestión de nombre, nombres vacíos, nombres inflados artificialmente por la prensa por pertenecer al equipo que pertenecen. Y por parte del Valencia pues ni siquiera eso, porque podríamos rescatar quizás a Hugo Duro, Pepelu o el portero Mamardashvili, pero sinceramente sin la presencia de sus dos puntales, como son Paulista y Javi Guerra, el Valencia de hoy es un Valencia muy mediocre, al que prácticamente cualquier equipo le puede ganar. Un Valencia muy vulnerable que, pues enfrentándose al Barça de Xavi, tiene bastantes opciones de no perder, como ha conseguido hoy, empatando a un gol en su campo. A este Barça hoy en día le hace daño cualquiera. Juega rematadamente mal, pero no solo eso, sino que además es poco efectivo, tanto en ataque como en defensa. Es un Barça aburrido, ramplón, plano, muy previsible, con jugadores que parecen creerse mejor de lo que son y por supuesto con un entrenador que también se cree muy por encima de su nivel real. Un Barça que, como ya he comentado alguna vez, de no ser aupado por los árbitros constantemente, semana tras semana, estaría peleando por tener opciones de entrar en Europa o quizás ni eso. Desde luego estaría en media tabla y en ningún caso en puestos de Champions. El año pasado les dio para, con ese cúmulo de atracos que fueron acumulando semana tras semana, alzarse con el campeonato y acabar incluso primeros. Fue un verdadero escándalo, pero este año incluso con el escándalo no logran ni siquiera remontar hasta la segunda posición. Están ahí rascando puntos donde pueden, jugando muy mal y de vez en cuando metiendo algún gol aislado, pero realmente no logran acercarse a las dos primeras plazas, que son las del Girona y el Real Madrid. En un caso el Girona con unos arbitrajes también relativamente favorables, haciendo un magnífico trabajo para la plantilla que tiene, y en otro caso el Madrid probablemente con la mejor plantilla de la liga y el mejor entrenador, pero claro, con el lastre de los arbitrajes, por eso no va primero y lo tenemos detrás del Girona en segunda posición. Si la semana pasada decíamos que el Girona le había dado un meneo al Barça, había sido un auténtico baño, hoy no se puede decir lo mismo, ya que el Valencia realmente ha mostrado un juego muy pobre. Un juego más o menos a la altura de su rival, en el que los dos parecían querer intentar tener el balón, pero ninguno lograba hacerlo con la suficiente eficacia. Parecía, como se suele decir a veces, un partido de a ver quién es menos malo de los dos. Y al final el empate refleja que ambos son igual de malos, porque realmente no me atrevería a destacar nada del partido. Quizás como mucho las acciones de los dos goles, sobre todo del Valencia, que sí se puede decir que han sido bonitas. El gol del Valencia, pues para enmarcar, realmente es un golazo, pero es todo tan aislado, no ha habido prácticamente nada rescatable en ninguno de los dos equipos, que se me hace hasta difícil comentar lo que ha sucedido en el partido de hoy. Lewandowski, por ejemplo, ha estado bastante fallón, ha tenido 3 o 4 intentonas en las que le llegaba algún balón suelto y lo remataba, alguno de ellos bastante bien rematado, pero poco más. Y para el portero del Valencia, para Mamardashvili, pues sin demasiados problemas. La verdad es que el polaco parece un delantero en franca decadencia. Es un jugador que en mi opinión ha sido extraordinariamente bueno, incluso en ocasiones ha merecido el Balón de Oro y se lo han acabado dando a otros. Quiero recordar que a Messi, bueno, ya sabemos la que tiene montada Messi para llevarse los trofeos, haga o no haga nada. Por ejemplo, este año que le han vuelto a nominar en el podium para el FIFA 2023, me parece que es, o no sé, cuando no ha hecho nada en todo el año. Pero bueno, no me quiero desviar. El caso es que Lewandowski, al ser un jugador en decadencia, fue muy bueno en su época, pero ya tiene una edad y no exhibe ese mismo potencial. Se nota demasiado cuando un equipo que no es demasiado bueno intenta jugar para él. Le intentan surtir de balones, pero no suelen ser lo suficientemente profundos o no le suelen dejar lo suficientemente solo como para que él pueda desplegar las cualidades que aún le quedan. Él no tiene desborde, él no tiene regate, él ya no está para hacer florituras. Él tiene un buen remate y eso lo va a tener siempre,
porque ha sido uno de los mejores goleadores que ha habido en Europa en los últimos tiempos, y seguramente si estuviera en el Bayern todavía, o estuviera en un Manchester City, en un Liverpool, obviamente en el Real Madrid, pues acabaría marcando bastantes goles, pero desde luego no es el jugador que fue hasta su fichaje por el Barça. El fichaje del Barça fue como una retirada dorada en la que el Barça picó el anzuelo y pagó una millonada. Encima creo que el salario que tiene es creciente, cuantos más años van pasando más le van pagando. Total, un chollo para el jugador, pero desde luego no está rindiendo ni mucho menos lo que se esperaba de él. Ha habido un momento en torno al primer cuarto de hora que parecía que Lewandowski estaba tocado, le dolía por detrás, no sé si a la altura de la espalda o el culo, y en ese momento parecía que calentaba Ferran Torres para entrar. Y la verdad, menos mal que no soy del Barça, porque ser del Barça, ver que Lewandowski empieza a renquear y que tu relevo sea Ferran Torres, no sé qué es peor, ¿eh? Vamos, que no tienen precisamente en la delantera gente que deslumbre mucho. Creo que Joao Félix es lo mejor que tienen y con eso está todo dicho. Imaginaos lo que debe pensar esta gente cuando ve al Real Madrid teniendo a Rodrigo, a Vinicius, incluso a Brahim, y ver que este año va a venir Endrick, que pronto puede que venga Mbappé. Es que no me quiero imaginar lo que están pensando. Hablando un poco más de nombres, tendríamos también la figura de Gundogan. Pocos jugadores tienen más nombre que él en Europa y sin embargo realmente uno ve su despliegue en el campo y es que no ofrece absolutamente nada a este jugador. Está deambulando por el campo, parece que está excedido de peso, tiene ya sus años, no le queda demasiada hambre porque ha ganado el año pasado la Champions y en fin, ha venido aquí como también a retirarse como Lewandowski, o esa es la impresión que da. Desde luego el tío no rinde, es un fiasco bien gordo de fichaje. Y el Valencia, pues bueno, realmente ha ofrecido muy poquito también en ataque. En el primer minuto sí que han tenido una muy clara, que Iñaki Peña hace un paradón y la manda a córner. Parecía que el partido quizás podría acabar teniendo la misma deriva que el Barça-Girona, pero no, poco a poco ha ido reduciéndose el potencial ofensivo del Valencia y ha quedado más o menos igualado al del Barça. Ha sido otro equipo plano y sin demasiadas alternativas en ataque. Así se han ido al descanso con un 0-0 ramplón, feo, un partido aburridísimo, que en la segunda parte mejoraría un poquito, pero solo un poco, debido sobre todo a los goles que ha habido. Ya casi llevaban una hora de partido cuando un balón bastante bueno de De Jong con el exterior, que habilitaba en banda a Rafinha, convierte el brasileño en un pase de la muerte a Joao y solo tiene que empujarla. Realmente el gol es bastante bonito, es una jugada más o menos coral del equipo, que ha sido un oasis en el desierto. Una jugada buena entre muchas para olvidar. Pocos minutos después ha habido una ocasión del Valencia, o casi ocasión, en la que el árbitro ha pitado fuera de juego de Fran Pérez, pero la repetición dejaba bien claro que no lo era, lo cual ya hacía intuir que el partido era de los que el árbitro quería cerrar pronto. Ya tenemos el 0-1, no lo pongamos en riesgo. 0-1 y a casita. No contaba seguramente el árbitro con que unos pocos minutos después, creo que en torno al minuto 70, pues Guillamón se iba a sacar de la nada, de la chistera, un auténtico golazo desde fuera del área que ha entrado por la escuadra y, bueno, inapelable. Pese a que ha sido un golazo, hay que decir que el Barça es que en defensa pues no es contundente. En ese caso despeja un centro al área y es Guillamón el que lo recoge y saca ese derechazo a la escuadra, pero si la defensa fuera contundente eso no habría pasado. Es decir, estamos hablando de un Barça realmente débil, no solo improductivo en ataque, sino que no defienden bien. Como apunte decir que ha estado a punto el VAR de birlarle el gol al Valencia, como ya le ha ocurrido a tantos rivales del Barça, por un supuesto fuera de juego que no era por ningún lado, pero han estado un buen rato ahí diciendo a ver si conseguimos trazar una línea, que han estado ahí unos minutitos. Desde luego el árbitro y el VAR lo han intentado, pero no había manera. Y después nada, pues un intercambio de frustraciones y de impotencias, las entradas de impotencia del Barça, con hasta amarillas que ha acabado poniendo el árbitro al Barça, cosa que no suele suceder, pero eran bastante claras. A De Jong, después de haberle puesto una amarilla merecida por protestar, le ha perdonado 2 veces la segunda amarilla. No hay partido del Barça en la que no haya una situación de estas, en la que no le perdonen una roja o un penalti o algo. Siempre ocurre algo. Y nada, luego ha tenido un par de intentonas más del Barça hasta el minuto 90, en las que Rafinha no lo ha conseguido, el portero ha estado bien y poco más. Han añadido 6 minutos que han pasado sin pena ni gloria, sin ocasiones de ninguno de los dos y prácticamente dándose por satisfechos con el empate ambos, cuando a ninguno les vale para mucho, pero es que no había donde rascar. Han sido 2 equipos realmente nulos. Yo realmente me empiezo a temer
que el futuro de Xavi en el Barça está bastante en entredicho. Y digo que me lo temo porque, claro, yo mientras siga ese entrenador, entre comillas, en el Barça, pues estoy muy tranquilo, porque es que no juegan absolutamente nada y eso es lo que quiero que suceda en ese equipo. El día que traigan a un entrenador de verdad, a lo mejor empiezan a jugar. Y claro, si sumas eso a los arbitrajes, pues a lo mejor ya empieza a ser realmente preocupante para el Real Madrid y difícil luchar contra ellos. Pero de momento, mientras tengan a este tipo tan mediocre, que no ofrece absolutamente nada desde el banquillo, pues el Madrid puede estar relativamente tranquilo, incluso con los arbitrajes en contra que está sufriendo y a favor del Barça. Aunque ya digo, yo creo que esa tranquilidad nunca va a existir mientras estemos con los árbitros que estamos, con el VAR que tenemos, con el CTA, con MediaPro y con todo el sistema corrupto que hay, incluso mediático. El Real Madrid nunca va a estar tranquilo, ni va a poder confiar solamente en valerse de su juego para ganar campeonatos, por muy superior que sea al resto. Pero bueno, dentro de esa intranquilidad que produce el estar luchando en desigualdad y contra demasiados oponentes, pues siempre está bien que por lo menos el rival más directo, el que tiene todo corrompido a su favor, pues por lo menos no tenga un buen entrenador, tenga un entrenador, en mi opinión, nefasto como es Xavi. Y lo bueno es que mirando el calendario, la próxima jornada del Barça es en casa contra el colista, contra la Almería, que lleva 4 puntos, creo que solo ha conseguido fuera de casa un punto de 24. En fin, jugando en casa contra ese equipo, digo yo que ganarán. Y claro, ya te vas a Navidad después de haber ganado el último partido, no creo que le echen en ese momento. Vamos, espero que no. Tampoco quiero decir que yo vaya a apoyar al Barça en ese partido. Que si rasca algo el Almería, pues genial, pero claro, que no me voy a ir a dormir triste si gana el Barça, porque eso significará seguramente que Xavi va a seguir un tiempo más y todo el tiempo que siga Xavi al frente de ese equipo, bueno para el Madrid. Por lo demás, el Barça es un equipo en ruinas, un equipo que no solo económicamente está en quiebra, sino en cuanto a su imagen. Tiene una crisis reputacional de la que es imposible prácticamente salir mientras todo siga igual de putrefacto. Y con esto de la nueva concesión de la explotación de los derechos a MediaPro otra vez, en este caso a Tacho Benet, pues vuelve a ser lo mismo de siempre. Por lo tanto, no se van a depurar responsabilidades y no solo eso, sino que va a seguir siendo todo igual de corrupto que era. El conflicto de intereses les da igual a la Federación Española y al Barça y los demás equipos siguen sin plantarse. Por lo tanto, vamos a seguir en la misma rueda de corrupción, pero eso sí, con un Barça absolutamente en ruinas. Sería muy diferente si el Barça encima lo ganase todo. Por lo menos el Barça está sumido en un pozo del que no logra salir, no solo de resultados, sino también en cuanto a juego, e incluso fuera de lo deportivo, pues no tienen prácticamente ni dinero para pagar a sus jugadores. Algo inventarán, seguramente volverán a vender la misma palanca que ya han vendido 18 veces, pues la venderán por 19ª vez, volverá a ser ficticia y Tebas volverá a hacer como que no se ha dado cuenta. Sacarán dinero de donde no existe, ficharán algún otro jugador de renombre, pero mientras sigan en esa dinámica, pues la crisis y las ruinas van a seguir ahí. De modo que ese es un aspecto positivo que puede rescatar el Madrid de toda esta podredumbre en la que estamos sumergidos, y esperemos que el Barça pues tarde en levantarse de este gran bache que atraviesa, para lo cual es importante, para que dure el bache digo, que siga Xavi ahí durante un tiempito más, por favor, no lo echéis todavía, ¿vale? Y bueno, esto es todo. 17 jornadas de liga lleva jugadas el Barça. De esas 17 solo una vez ha ganado por más de un gol. Y esto contando con el factor arbitral. Ahora mismo están terceros, aunque el Atlético tiene un partido menos que si lo ganan, el partido aplazado contra otro Sevilla que también está en ruinas, pues se pondrían ellos por delante y el Barça quedaría cuarto. Veremos qué tal van las siguientes jornadas. Esto es todo por ahora. A la Madrid y nada más.